Ok. Buenas Estamos noches, grabando. buenas noches para todos los hombres de valor que están en este grupo, los que nos siguen a través de YouTube. Estamos muy complacidos porque no creíamos que íbamos a tener tanto éxito en el canal de YouTube. Hemos alcanzado las 8.000 vistas con este tema del apocalipsis. La gente nos está siguiendo con muchos comentarios, con cosas buenas y esperamos tener siempre la claridad para darle el mejor discernimiento. En esta oportunidad vamos a presentar el capítulo 12. Cada presentación estamos desarrollando un capítulo. Lo presenta Fernando Barberi. Y quería antes de hacer la presentación decirles que vamos a encontrar en este capítulo una situación absolutamente sensible. Como es una situación absolutamente sensible, me encontré una nota que me pareció muy apropiada que dice así: para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, se necesita el mismo respeto. Esto lo digo Claro. porque necesitamos manejar este tema con muchísimo decoro, con muchísimo respeto por las posiciones que hay encontradas frente al capítulo 2. Hoy prácticamente estamos comenzando la segunda parte del Apocalipsis. Recordemos que Apocalipsis tiene 22 libros, que ya vimos 11, hoy es el capítulo 12, así que comenzamos hoy con la segunda parte. Y en esta segunda parte encontramos cuatro posiciones. Solamente voy a dejar mencionadas las posiciones que hay para que nosotros encontremos en las explicaciones que tenemos hoy la mejor opción de poder entender este tema del Apocalipsis. Obviamente tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que nos ayude a entender, pero cualquiera que sea la posición que nosotros tengamos, tiene que estar basada en la Biblia. La Biblia es nuestro texto guía y por allá en el capítulo 22 que nos puso a leer el pastor Fernando, que nos lo dejó de tarea, léanlo todo para que lo podamos entender. Dice una cosa en el capítulo, creo que es en el capítulo 22, no le podemos agregar nada al libro ni le podemos quitar nada al libro. Entonces, estamos basados en la Biblia para poder explicar eso. Pues bien, estas cuatro posiciones que vi que la gente defiende a ultranza, es decir, con mucho fervor, le hice una revisión a las redes sociales y a todas las cosas los comentarios que hay con relación al capítulo 12, pues se habla de una mujer. Básicamente se habla de una mujer de un dragón y otro tema más allá, pero voy a centrarme en el tema de la mujer. Porque en el tema de la mujer hay cuatro posiciones que están claramente definidas y que las vamos a abordar el día de hoy. Entonces, finalmente nosotros vamos a tomar una posición así como cuando habíamos visto en el Apocalipsis que habían unos que eran tribulacionistas y otros que no lo eran. Pues hoy vamos a decir que hay una posición en la cual esa mujer que aparece en el capítulo 12 es la Virgen María, es la primera posición. Una que es la Virgen María. Dos, que es la Iglesia Católica. Son dos posiciones. Tres, que es la Iglesia en general, porque la Iglesia somos todos, la Iglesia futurista, Oh, la Iglesia en general, somos todos. Y cuatro, que es el pueblo de Israel. Entonces son cuatro posiciones que seguramente va a analizar hoy Fernando Barberi y cada uno de los aquí presentes, y tenemos que tener claridad que existen esas cuatro posiciones para con mucho respeto considerar cada una de esas posiciones que están presentadas ahí y tener, vuelvo y les repito, como fuente de referencia la Biblia, que será finalmente la que nos dice cuál es la mejor interpretación, la mejor exégesis bíblica, el mejor análisis escatológico de la palabra. Así que sin más preámbulos, le pedimos a nuestro fundador de Hombres de Valor, Julio Barberi, que nos dirija en oración. Muy bien, gracias, Alfonsito, gracias. Bueno, vamos a disponer nuestros corazones, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, vamos a levantar este altar y a Él que es el que nos trae la revelación, nos trae el discernimiento de la palabra. Bueno, Padre del Cielo, en esta noche, Señor, estamos aquí reunidos nuevamente con esta cita preciosa, Señor, que tenemos en Hombres de Valor. Martes 7:30 hora de Miami, Señor, te damos gracias, te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos des discernimiento de tu palabra, Señor,
que nos aclares tu palabra, Señor, que nos des revelación, Padre Santo, porque necesitamos, Señor, cumplir con esa gran comisión que tú nos has enviado a cada uno de tus hijos, Señor. Somos los que preservamos, Señor, la humanidad entera, Señor. Somos luz en medio de las tinieblas, Señor. Hoy, en tanto caos que se encuentra el mundo, Señor, más que nunca, Señor, necesitamos entender, Señor, lo que tú nos has escrito en ese libro, porque sabemos que en ese libro está el eterno presente que eres tú, Señor, el alfa y el omega, Señor. Así que danos la revelación de este libro precioso para estar preparados, Señor, de los acontecimientos que están pasando, Señor, en este momento en el mundo entero y lo que viene para adelante, Padre Santo. Así que gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, y gracias por todos los que están conectados y por los que están aquí en el video, Padre Santo. Así que gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Alfonsito, entonces coloca este primer capítulo, el primer versículo del capítulo 12. Un segundito, ahora entonces encontramos el capítulo 12. Vamos por El que allá. me mostraste. Sí, correcto. Ahí está. Vamos, capítulo 12. Ahí. Bueno, dice la bendita palabra de Dios que apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, del sol, como la luna, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Detengámonos ahí. Voy a hacerles una pregunta y yo quiero más que todo que hagamos un foro y que si hay posiciones diferentes, pues a través de la revelación que nos da la palabra de Dios vamos a tomar los conceptos. Los grandes analistas de la Biblia se han hecho esta pregunta. Si tú logras decir quién es la mujer de Apocalipsis 12, yo te voy a explicar toda la profecía, porque ahí está contenida la profecía. ¿En quién es la mujer del capítulo 12? Así que, por favor, abran sus micrófonos y quiero oír comentarios con base a lo que expuso Alfonsito de las 4 pensamientos sobre esta mujer. Por ejemplo, ¿qué dice el pastor Sergio? Pastor Sergio, activa el micrófono, por favor. Los que quieran opinar, abren el micrófono y piden la mano y les voy Entonces, dando vamos con John Wilson antes del pastor Sergio, ¿vale? Que ya nos levantó la manita. Muy buenas noches. Corto y conciso. La iglesia es la mujer de que se habla ahí es la iglesia. Perfecto. Gracias, pastor Sergio. Bueno, yo tengo una visión encontrada porque, con lo que dice John Wilson, porque en realidad la iglesia ya no está más en este tiempo, ya la tribulación, ya el arrebatamiento ya vino, y para mí es el estado el pueblo de Israel, las 2 estrellas que figuran allí, los ancianos, y bueno, representa al pueblo de Israel que queda posterior al arrebatamiento. Sí. Sí, la iglesia, pues incluida la iglesia de Dios, pues obviamente es el pueblo de Israel, a la que Satanás siempre ha perseguido. Sí, estoy completamente de acuerdo, eso es claro. Sí. Y pues tengo también como un comentario acerca de las 2 estrellas, que para mí pues realmente siguen siendo también las 12 tribus de Israel. Ok, muy bien. ¿Hay otra opinión? ¿Alguien más quiere compartir su opinión? Ya tenemos la del pastor Sergio y la de John Wilson. Si quiere, hermano, leo aquí. ¿Hay alguien más adelante o puedo yo? ¿Quién más? Dale, Julito, Adelante, dale. Yo la escribí y la voy a leer. Hay varias interpretaciones sobre la identidad de la mujer que se habla en el capítulo 2. Una interpretación común es que la mujer representa
a Israel, el pueblo elegido de Dios. Las 12 estrellas en su corona simbolizan las 12 tribus de Israel. Este pueblo estaba destinado a dar a luz al Mesías, Jesucristo. La luna debajo de sus pies expresa dominio, de ahí la mención de sus pies. Sobre la cabeza una corona de 2 estrellas. Es el dominio recobrado, Israel restaurado. Y estando encinta, los 144,000 serán salvos en la primera mitad de la gran tribulación. Entonces, definitivamente, yo pienso que la misma palabra nos aclara y nos contesta, y esto que acabo de decir está respaldado en Apocalipsis 7 y en Isaías 66 del 7 al 8. Entonces yo dejo hasta ahí mi comentario y pues no leo esto para no alargar la participación, pero ahí está la respuesta aclarándose la misma Biblia de lo que él nos muestra en Apocalipsis 12. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a retomar la palabra. Primero que todo, el libro de Revelaciones nos está dando la revelación de Jesús. Y Apocalipsis, el Apocalipsis nos está hablando del trato de Dios con su pueblo Israel. Entonces, para que podamos entender la profecía, tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Ahora, yo les pido que busquen en Génesis capítulo 37 el sueño de José. Génesis 37, versículos 9 y 10. José tuvo 2 sueños. En el primer sueño, pues era más que todo algo familiar, pero en el segundo sueño explica muy bien lo que estamos leyendo aquí, sobre la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee y todos lo escuchamos. Claro que Génesis sí, claro que sí. 37, versículos 9 y 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Ok, entonces José es una tipología de Jesús. La Biblia en el capítulo 2 está lleno de símbolos. La mujer no es una mujer, es una nación y está representada cuando el Señor le habló a Jacob, a sus 12 hijos, le dio el sueño a José, que es un tipo de Jesús, y él tiene este sueño y en ese sueño identifica como es la nación de Israel. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas que son los hijos, los patriarcas, los hijos de Jacob. En el versículo 2, y estando encinta, clamaba a dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Desde el versículo 1 al versículo 6 nos va a hablar de la primera venida de Jesús, la primera venida del Mesías. Entonces, dice que estando encinta, clamaba a dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La obra del diablo es contra el pueblo de Dios. Y ya vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15, la enemistad que hay entre el diablo, el opositor a Dios, y la simiente de Dios. Génesis 3:15, si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Génesis 3:15, habla de una enemistad. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok, entonces la palabra mujer está representando a una nación y la palabra simiente está hablando de Jesús que nacerá con el principado sobre él como el Hijo de Dios y la enemistad sería hasta el final, tú le herirás en la cabeza
y tú, ella te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Hay una palabra también en el libro de Jeremías capítulo 4, versículo 31, sobre una mujer encinta, mucho antes de los evangelios, donde nos hablan del nacimiento virginal de nuestro Señor. Alguien que me lea Jeremías capítulo 4, versículo 31. 4, capítulo 31. Te lo leo, Pastor Fernando. Sí, Dice así, esta versión es la versión de Dios habla hoy. Dice, oigo gritos de dolor, como de una mujer que da a luz a su primer hijo. Son los gritos de Sión, que gime, extiende los brazos y dice, ay de mí, me van a matar los asesinos. perfecto, gracias. Entonces, la palabra de Dios siempre toma a esta mujer específicamente como una nación, ahora, como una nación. Ahora, el capítulo, todas las profetas, tanto como Génesis, que hablando de José, Jeremías, pero hay un profeta, el cumplimiento de Jesús, el cumplimiento de la profecía que fue anunciado en el antiguo pacto, tuvo una confirmación y se cumplieron exactamente en la venida de nuestro Señor. Ahora, Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, por favor leámoslo y le pido a mi sobrino Juan David que lo lea. Isaías 9, 6, 7, un profeta que solamente habla del pueblo de Israel y del futuro del pueblo de Israel. Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. ¿Lo tienes, Juan? Ya, Tienen que ya lo tener estoy esa buscando. Dame Biblia un lista. segundito. Dame un Tengan segundito. la Biblia lista porque los voy a poner Yo a lo leer. tengo si quiere. Dice, porque un niño no es nacido, hijo Un nos es momentito, dado, y el un momentito. principado sobre su hombro. Juan Y se David, Juan llenará, David, Juan David, señor, detente. Leíste mal al principio. Por favor, léelo bien. porque un niño nos es nacido. Eso es, nos es nacido, a nosotros nos nació, al pueblo de Exacto. Israel. Siga adelante. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo Gracias. dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Entonces, volviendo a Apocalipsis 12, ahí encontramos unos personajes. El primer personaje es la mujer que está encinta. Después vamos a encontrar el gran dragón, vamos a encontrar al hijo, vamos a encontrar al arcángel Miguel y vamos a encontrar de nuevo al dragón escarlata. Aquí nos aclara ya que esa mujer que está encinta está siendo profetizado que un hijo nos iba a nacer. Ahora, o Dios usa obviamente una mujer para traer al hijo de Dios a encarnación, pero está hablando de la nación, de donde nace el principado, el que tiene el principado. Un hijo nos es nacido, esa palabra nos está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel, cumpliendo la profecía de José cuando el Señor le mostró que iban cómo era la nación y cómo era lo que él iba a tener. Entonces, volviendo al capítulo 12, dice que, y estando encinta, clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esta bestia también nos aparece en el libro de Daniel. Es un gran dragón y dice escarlata porque aunque era un ángel hermoso, la palabra escarlata nos habla del derramamiento de sangre, lo que él ha ocasionado. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que son 10 príncipes. Entonces nos está hablando de los imperios que el Señor le reveló a Daniel, de los imperios que iban a venir sobre el mundo. Y lo que yo quiero que entendamos es que
tanto Isaías, Daniel, Jeremías, Zacarías, o sea, todos son profetas que profetizan sobre la nación de Israel y también escatológicamente sobre los últimos tiempos. ¿Qué era lo que hacía este gran dragón? ¿Cuál es la intención? Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El versículo 4 nos está diciendo cosas muy importantes. Lo primero, que ese gran dragón viene del cielo, y ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Estas estrellas nos está hablando de los ángeles. La tercera parte de los ángeles siguieron la rebelión del gran dragón llamado por la Biblia la serpiente antigua, el dragón, el diablo, el acusador. Él arrastró a la tercera parte de los ángeles con el único propósito de acabar al pueblo de Dios. Ahora, él vio todo lo que el Señor empezó a hacer y todo lo ha visto porque conoce bien la palabra cuando el Señor llamó a Abraham y formó el pueblo, la nación de Israel. Y a través de esa nación, en el cumplimiento del tiempo, habría de nacer ese niño que fue profetizado en Isaías. Un niño nos es dado y sobre él el principado, Padre admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. La única posibilidad de paz para el mundo está en Jesús. Pero ¿qué hizo este dragón? En el versículo 4 nos lo dice, se paró frente a la mujer. Aquí está hablando de la nación, a una mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si nosotros conocemos la historia de la Biblia, ¿qué sucedió cuando nació Jesús? ¿Cuál fue la persecución cuando Herodes se enteró que iba a nacer el Hijo de Dios? Inmediatamente ordenó con un decreto matar a todos los que de menores hasta de 2 años para abajo. Así que claro, se utiliza a la Virgen María y podríamos identificar acá, pero por encima el Señor hablaba de su nación. Obviamente la Virgen María pertenece a la nación y tiene una posición muy importante en el corazón del Padre. Pero Pastor aquí está Fernando, hablando de la Virgen, está hablando de la nación. Y ese dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. Lo que Pastor el diablo Fernando, quería dime, Alfonso. Pastor Fernando, pidió la palabra el pastor Sergio para anotar algo. sí, sí, solamente para aportar un concepto, querido Pastor Fernando, con esa exposición tan perfecta que usted está realizando. Cuando leímos Jeremías capítulo 4, es interesante porque todo esto que está sucediendo es realmente un dolor de parto, ¿no? Y cuando terminó de leer el versículo 31, creo que era John, dice, la mujer dijo, ay, ahora de mí, ¿no? Ay ahora de mí. Y eso se relaciona con el segundo ay ya pasó, he aquí el tercer ay que viene, ¿no? Es interesante en el versículo 14 del capítulo anterior que vimos en la semana pasada. Entonces estamos viendo ahora lo que se acerca de este sufrimiento que usted también lo está relatando. Simplemente quería acompañar este concepto. No, excelente, Pastor Sergio. El tercer ay tiene que ver con la segunda mitad de la gran tribulación, cuando se viene ya las copas de la ira, que es lo más fuerte. Así que en el primer intento de Satanás es destruir, no permitir que nazca el Hijo de Dios, que es el Mesías, el admirable consejero, príncipe de paz, Dios eterno. Él lo conoce. Entonces, y trató de impedir, pero el Padre ordenó que tanto José, María y el niño viajaran a Egipto y estuvieran ahí hasta que saliera del plano, del mapa, Herodes, y para que él volviera a otra vez acá. O sea, en el primer intento no lo logró. Sigamos adelante en el versículo 5, dice,
y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Lo que habló Isaías capítulo 9, versículo 6, vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo fue arrebatado su hijo para Dios? Cuando murió, resucitó y subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre como Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz. Así que ahí se cumple esa profecía. Ahora entramos al versículo 6, donde ya no nos va a hablar del pasado, de la primera venida, sino que nos va a introducir a la segunda semana de la gran tribulación, que es la dificultad que va a afrontar Israel. ¿Sí? A ver, hermano Wilson. Una anotación antes de seguir. En Génesis capítulo 3, ahí en el verso 15, hay dos partecitas y una partecita dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿cierto? Sí. Entonces, refiriéndose a cuando a Jesucristo le clavaron los clavos en el calcañar, porque no los clavaron de frente, sino en el calcañar, encima del hueso del talón. Entonces, ahí, en ese momento de la crucifixión que usted explicaba, que es, ahí fue cuando se cumple esta profecía que la empezó nuestro Padre Celestial mismo, ahí en Génesis 3. Él la empezó y aquí se está cumpliendo la palabra donde él le profetiza a las simientes y le dice, la tuya te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces ahí es cuando Satanás hiere, porque el objetivo de él siempre es destruir, pero no logra sino herir. Esa era la anotación antes de seguir. Gracias, Wilson. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y la simiente de la mujer es Cristo. Y Gálatas 3:16 nos dice que la simiente es Cristo. Entonces estamos claros que la nación que trajo a luz a Jesús en la profecía del Padre es Israel, y que Jesús es el cumplimiento de esa profecía. En el versículo 6 nos dice, y la mujer huyó al desierto. Cuando esta palabra, versículo 6, se va a cumplir ahora después en la séptima trompeta, porque ya la iglesia está en la presencia de Dios en el arrebatamiento. Entonces Israel, el Señor guarda a Israel y lo lleva al desierto. Y es un lugar que él ha preparado para su pueblo Israel, porque la gran tribulación tiene como la destrucción de Israel, y Dios va a guardar a su pueblo, porque también dice Romanos, y lo pueden anotar para que después lo vean, Romanos dice que 11, el 25, el 26 y el 27, que cuando termine la plenitud de los gentiles, entonces Dios va a tratar con su pueblo Israel. Así que la mujer huyó al desierto, donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. La segunda semana de esta gran tribulación. O sea que en este momento comienza la segunda parte de los 7 años de la gran tribulación. Aquí quiero oír un concepto del pastor Sergio. Activa el micrófono, pastor. Quería simplemente reforzar el versículo 5, que es Jesucristo, con el Salmo 2, Perfecto. del 6 al 9. Dice el Salmo 2 del 6 al 9, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí está hablando de Jesús. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, ahí está repitiendo nuevamente, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces, ahí está confirmando una vez más el versículo 5 que habíamos leído recién antes del 6, Pastor Fernando. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora te pedía que me dieras el concepto sobre ese lugar que Dios tiene preparado para Israel, en este caso para la mujer, para que sea, digámoslo así, salvaguardada en la gran tribulación, o sea, en la segunda parte de la gran tribulación. Del versículo 6, ahí que usted acaba de leer, que son los 42 meses, ¿no? Los 1260 días
la segunda parte de la gran tribulación, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, en Romano nos dice que el Señor, cuando tenga la plenitud de los gentiles, que ya la iglesia gentil ha partido a los cielos en el arrebatamiento, entonces ahora sí viene la furia del dragón escarlata contra el pueblo de Israel. Y en el versículo 7 empieza una batalla celestial de unas dimensiones. Ahora, quiero decirles, después de una gran batalla, oí un comentario que se lo quiero transmitir porque me pareció excelente. Resulta que esa gran batalla en los cielos, en lugares celestiales, es entre Miguel y las huestes de los demonios. ¿Y por qué estaban peleando en ese lugar? Dicen los comentaristas, no lo digo yo, que la iglesia arrebatada, la iglesia de los gentiles, estábamos pasando y se desarrolló una pelea espiritual en los lugares celestiales entre Miguel y los ángeles para que la iglesia pudiera transitar a los cielos. Me llamó la atención, ahí se los dejo. Después hubo una gran batalla en el cielo, no en la tierra, en lugares celestiales. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, lo que sucedió, la rebelión en el cielo, ahora la vemos peleando por el pueblo de Dios, por los que subieron y por los que están en la tierra. Hubo una gran batalla y ahora, anote esto, Miguel es el príncipe que cuida al pueblo de Israel, solamente al pueblo de Israel, y por eso se manifestó a Daniel. Es un príncipe delegado exclusivamente para que cuide al pueblo de Israel, y por eso es el príncipe de mayor jerarquía en el mundo de los cielos. Se presentó cuando Daniel estaba orando por su nación y le dijo: amado siervo de Dios, cuando empezaste a orar, el Señor oyó tu oración y me mandó, pero hubo un impedimento de 21 días porque los principados que estaban ahí en contra de ellos, de Medio y Persa, se opusieron contra mí, pero hemos prevalecido. Así que esta misma batalla que fue descrita en Daniel, ahora la vemos en el capítulo 12, versículo 7. Versículo 8 dice: tremenda victoria del pueblo de Dios, los ángeles, pero no prevalecieron ni el gran dragón ni los ángeles, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea que ya estaban completamente expulsados en su totalidad del cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Esto es ya una victoria. ¿Quién lanzó a ese dragón? Miguel y los ángeles de Dios. Que es, aquí nos lo describe y nos dice quién es el gran dragón. La serpiente antigua que engañó a Eva, que se llama Diablo, opositor, Satanás, acusador, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escuche esto: si los ángeles fueron arrojados a la tierra, el furor de los ángeles en la tierra van a traer la gran tribulación. Es el inicio de la gran tribulación. Así que la trompeta, la séptima trompeta, es el inicio de la ira de las copas de Dios, que es la que trae la mayor parte. Versículo 10 aparece la salvación. Mientras en la tierra se infestó de demonios, dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Permítanme decirles algo aquí maravilloso. Hay 4 libertades que nosotros vamos a ver y que aquí ya están descritas en este versículo 10. Lo primero, la salvación. El pueblo de Dios, la iglesia y el pueblo de Israel que pase esta gran tribulación, vamos a ver la salvación y va a ser consumada cuando estemos en su presencia. Hoy la tenemos,
por la fe. Pero la consumación de esa salvación va a ser en su presencia. Lo segundo que yo veo aquí es el poder. El poder ahora ya lo tiene el pueblo, el Señor. El Señor está en poder. Está ejerciendo el poder. El reino de nuestro Dios se ha abierto, la apertura del reino. Cada que hablamos de salvación, hablamos del reino, del Cordero Pascual. El reino la introduce al pueblo al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos vamos a tener completa libertad, porque en la tierra no hay libertad, hay esclavitud, hay incertidumbre, pero aquí ya estamos entonces en la salvación, el poder de Dios, el reino, y la autoridad es el establecimiento del reino de Dios. Ahora, dice que porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es el medio de la restauración, el medio de la regeneración, el medio de la salvación, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La redención es exactamente en la sangre del Cordero. Jesús, el Hijo de Dios, el co-creador con el Padre, el eterno Hijo de Dios, al derramar su bendita sangre, santifica al hombre, lo justifica, le da la adopción y lo lleva como hijo en la vida eterna para estar eternamente con el Padre. O sea, ellos le vencieron, todos los que tenemos a Jesús. Y los que quedan en esa gran tribulación solamente tendrán que confiar en el Mesías y volver los ojos al Señor, y van a estar salvaguardados por Dios. Y parece que hace un territorio en Jerusalén donde van a ir a los montes, porque no van a poder estar en Jerusalén. El Señor lo dijo: el que esté en Jerusalén huya a los montes. Esta semana va a ser de gran tribulación. Ellos van a huir al monte que Dios tiene preparado para ellos, mientras en la tierra de Jerusalén se desarrolla una batalla impresionante. Y esto Pastor Fernando, adelante. Quiero hacer una anotación aquí, una aclaración muy importante. En el versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es importante para todos los que nos están escuchando que en el mundo hay muchas ideologías y muchas filosofías y muchas religiones, y muchas de ellas hablan de Dios, pero tienen diferentes intermediarios. No voy a mencionar a ninguno para no entrar en polémica, pero todas las religiones tienen un intermediario entre el hombre y ese Dios que ellos hablan. Esos intermediarios son los que definitivamente no los llevan a la eternidad, son los que directamente los confunden. Por eso aquí en este versículo yo hago esa aclaración. El único que nos lleva a esa salvación es, como dice aquí en el versículo 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, eso es muy, muy importante aclararlo en todas las personas que nos han dicho, que nos están escuchando, porque por ahí hay dichos como que todos los caminos nos llevan a Dios, que todos los intermediarios, todas las ideologías, pero que lo importante es actuar bien y tener buenos principios. No, señores, están errados. El único intermediario que nos lleva a estar con nuestro Padre Celestial en esa eternidad, en ese rapto, es la sangre del Cordero. Ningún otro intermediario, aclaro. Perfecto. Querido Julito, y quería poder aclarar, gracias por esa aclaración, Pastor Fernando. Lo importante para toda la gente que nos está viendo y está recibiendo estas enseñanzas, la sangre del Cordero es para nuestra salvación, para los seres humanos. Muchas filosofías, como dice Julito, dicen que cubren las propiedades o los autos con la sangre de Jesucristo. No, la sangre de Jesucristo es el precio que pagó por la salvación de cada una de las personas que en Él creamos. Es para eso la sangre. Por eso lo que dice Julito es tan importante para las personas que nos están escuchando. Gracias, Pastor Fernando. Déjame colocar aquí, Pastor Fernando, déjame colocar aquí un
versículo que me he aprendido de memoria, que está en el Nuevo Testamento, y es que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino Nadie, es lo que lo que acaba de decir Julio, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. y nadie Entonces, viene al Padre sino por mí. es Se correcto. lo completo. Ok, perfecto. Bueno, Estoy entonces les voy a regalar una perla para fortalecer lo que está, el testimonio que está dando Julito sobre la palabra de Dios y sobre la sangre. Está en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Voy a leerlo, capítulo 2 de Colosenses, del versículo 12 al 15. Dice así, anótenlo por favor ahí, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Oiga esto tan impresionante, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y Amén. despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que el versículo 10 de Apocalipsis 2 nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesús y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, es muy fácil dar testimonio en los lugares donde toda la gente en la iglesia nos va a decir amén. Pero el verdadero testimonio tiene que ser en el mundo donde están los pecadores, donde está la gente que necesita oír el testimonio de nuestro Dios. Hay que buscar lugares donde nuestro testimonio toque la vida de las personas para que puedan recibir al Señor en su corazón antes de que lleguen estos angustiosos días que está describiendo la palabra en Apocalipsis 12. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, como decía el pastor Sergio, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hoy tenemos la bendición de predicar este evangelio. Hoy tenemos la bendición de que esta palabra llegue a través de ese canal de YouTube a muchas personas y que puedan abrir su corazón antes de que el diablo empiece con su ira a destruir todo lo que se llama ser humano. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. O sea, persiguió a Israel, porque ya el hijo, él había subido con la iglesia al cielo, ahora viene contra el pueblo de Israel. Los que hablan de la teoría del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel, están errados. Dios nunca ha reemplazado a su pueblo. Su pueblo es eterno y el amor de él es infinito. Que haya tratado con él, eso es una prueba de su gran amor. Pero aquí dice que va a perseguir a la mujer, a Israel, que había dado a luz al hijo varón, en este caso nuestro amado Salvador. Y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila. Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y debajo de sus alas estaremos seguros, para que volase delante de la serpiente al desierto. O sea, el Señor va a proteger a su pueblo y lo va a llevar al desierto y lo va a colocar en un sitio salvaguardándolo a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, volvemos a los 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Como estaban en una cueva, estaban en un monte escondidos, trataba de inundarlos, pero mire lo que sucede. Pero la tierra, según los comentaristas bíblicos, esa tierra es el pueblo de la nación de Israel. Esa tierra milagrosamente
se tragará toda el agua para que su pueblo no perezca anegado como pereció el mundo en los tiempos de Noé. La tierra entonces ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No puede el diablo destruir al pueblo de Israel. Y el último versículo del capítulo 12 es el 16, porque el 17 pertenece al capítulo 13, porque es lo que él va a hacer contra el pueblo de Israel. Dice el 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que Dios protegió a la nación de Israel en ese momento. Ahí termina el capítulo 12. ¿Por qué? Pastor Fernando, explícame eso porque yo veo el versículo 16 y 17 dentro del capítulo 12. ¿Por qué dices que el 17 pertenece al capítulo 13, por favor? Yo también lo veo aquí. Claro, yo también. Lo que pasa es que la Biblia en los orígenes no tenía capítulos. No tenían capítulos. Y los comentaristas bíblicos dicen que el capítulo 13 comienza en este versículo 17. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahí viene la ejecución de lo que el diablo va a hacer. Viene la bestia, que ya sabemos quién es, y el próximo martes, vamos a estudiar el capítulo 13. Capítulo 13. Pastor Es Fernando, la Pastor Fernando, pregunta un momentico ahí. Con toda seguridad, aquí nos estamos refiriendo a los mandamientos que está en Mateo 28, si no estoy mal, mejor dicho, al mandamiento del amor. Cuando a Jesús es preguntado por cuál es el mandamiento más importante, él dice, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a sí mismo. Se refiere a ese mandamiento, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Es el gran mandamiento. Okay. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, está muy bien. Okay. Entonces, el capítulo 13 habla de las dos bestias y habla de la bestia que sube del mar. Y ahí es donde dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y empezó la estrategia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No solamente el pueblo de Israel, sino los que habían gentiles que se habían quedado en el arrebatamiento de la iglesia, porque dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya habían aceptado a Cristo, ya saben que Él era el Salvador y estaban en los tiempos de la gran tribulación. Y el capítulo 13 nos va a hablar de las dos bestias, que es un capítulo bastante simbólico y bien complicado. Por favor, abran sus micrófonos y entonces empezamos. No solamente confirmar lo que usted dice, Pastor Fernando, gracias por la exposición tan maravillosa. El 17 es una introducción a lo que vendrá, porque dice, el dragón se llenó de ira, por eso es que, como bien decía el Pastor Fernando, antes no estaban los capítulos y los versículos. Esto se incluyó en el capítulo 12, pero en realidad es la introducción de lo que vendrá en el capítulo 13. Por eso confirmo lo que el Pastor Fernando estaba diciendo. Tengo un versículo interesante que apoya el criterio que Julito nos enseñó y está consignado en Juan 6, versículo 44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Sí. Es otro apoyo para esa enseñanza de Julito. Vamos con Alvarito, por favor. Ya te doy la palabra, John. Una pregunta, en lo que habló en el capítulo 12, ¿está realizándose la batalla de Argamedón? No, todavía no. Esa no. batalla, esta apenas una batalla que hubo en los cielos, pero ahora viene la persecución, y después de la persecución vienen las copas de la ira de Dios,
la segunda parte de la gran tribulación, y ya al final vamos a ver la batalla de Armagedón, que es la batalla final. Ok. Todavía no, estamos en el capítulo 13. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, capítulos 17, 18, el capítulo 17, 18 y 19. Gracias. Es el Alza la mano, principio de la gran tribulación, de la segunda semana de la gran tribulación. voy con John Wilson. Bueno, mis hermanos, son dos o tres cositas muy breves. En primer lugar, cuando habla de que el verso 17 dice que se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pues nosotros ahí tenemos que, para todos los que nos están pues viendo y escuchando, tenemos que tener claro que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Sí. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No solamente los mandamientos nuevos que nos dejó nuestro Dios y Salvador Jesucristo, sino también los que escribió él mismo y el Padre con su dedo de fuego, los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Para todos los que guardan esos mandamientos. Otra cosa que debemos tener en cuenta y que deben tener en cuenta todos los que ven y escuchan es que Satanás siempre ha tenido la potestad de estar delante de Dios acusándonos, acusando a los hermanos de día y de noche. Por eso es que tenemos que guardarnos tanto y protegernos constantemente y proteger a los nuestros con la sangre preciosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Eran esas dos cositas nada más. No sé si de pronto es que el diablo tiene la potestad o que Dios se lo permite. Porque digamos Sí, que la Dios se lo, potestad es una Dios palabra se que lo, indica que es autónomo. No, es sí, que Dios Dios se se lo lo permite. permite. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el libro de Job, Ujú. Dios mismo autorizó al demonio para ir a hacerle daño a Job después de que el demonio se presentó con los ángeles, con los hijos de Dios, ante él, a acusar, a regar malestar de sus hijos. Entonces, es simplemente para que todos tengamos en cuenta que Satanás sí está constantemente como león rugiente, hasta que no sea totalmente destruido, está hiriendo constantemente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo y a su obra, que son las familias de la tierra y especialmente los hijos que nos consideramos hijos de Dios y que guardamos sus mandamientos. Amén. Mira, la Biblia nos dice que acercaos a Dios y el diablo huirá de vosotros. En la intimidad, la relación con el Señor nos va a tener bajo protección. Por eso el Salmo 91 lo dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La protección está acercarnos a Dios y tener la seguridad de que Él siempre estará con nosotros. Otra pregunta. Omar Barberi, Omar. Buenas noches para todos. Bueno, el Apocalipsis, la mayoría de la gente le tiene miedo a escucharlo, porque creemos que es el fin del mundo y eso es una mentira de Satanás y nos quiere hacer de que no creamos en él, que no creamos en lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nos está advirtiendo aquí de los tiempos difíciles que vienen para la humanidad. Él nos está preparando para ese encuentro con Dios, nos está abriendo el camino para llegar a la vida eterna, que el único camino que tenemos en nuestra vida es Jesucristo, no hay otro camino. Por eso el diablo ha querido meter tantas filosofías, como decía mi hermano, tantas religiones, pero no vamos a hablar de religión, sino que verdaderamente le pidamos al Espíritu Santo que nos dé la revelación de lo que, como estamos aprendiendo ahora, de cómo Dios está preparándonos para su encuentro con Él. No tener ese miedo que el Apocalipsis es de destrucción y han hecho cantidad de películas del Apocalipsis y eso todo son cosas que se ha inventado la humanidad. Pero tenemos que llegar al fondo de todo lo que es el Apocalipsis, estudiarlo y pedirle a Dios que nos dé la revelación de eso y estar preparados.
Tiene la razón, Omar. No es un libro de miedo, es un libro de esperanza, el Apocalipsis. Perfecto. ¿Quién más tiene el micrófono abierto? ¿Juan? ¿O voy con Julito? Bueno, yo les quiero compartir algo relacionado con, digamos que podría ser un tema externo, pero no. Yo siento que el Espíritu Santo me lo puso en esta semana para compartirlo. Nosotros debemos estar preparados como si Jesús viniera mañana, estar listos, estar preparados, porque no sabemos la hora ni el día. Pero nosotros debemos planear para muchos años, inclusive para nuestra generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros debemos trabajar y proyectarnos para seguir para adelante, ser visionarios, pero estar preparados. Y voy a leer esto de qué es la Agenda 2030, porque creo que es importante, porque definitivamente el diablo está maquinando, está trabajando para que nosotros nos alejemos, para que nosotros nos desmotivemos y para desvirtuar completamente a la gente. Entonces, voy a compartir de esto, que son esas artimañas que él está colocando en este momento, todas estas organizaciones, para que nosotros nos alejemos. Dice, la Agenda 2030 es un plan de control político, económico y social al que se han adherido los países miembros de la ONU y organizaciones de todo tipo, sin fin último en instaurar el nuevo orden, su fin íntimo es instaurar el nuevo orden mundial, establecido un gobierno global supranacional, controlado por una élite, que obviamente el director de esa élite ya sabemos quién es, el enemigo, ¿no? El chanclas, en el que la libertad, la seguridad y los derechos de las personas estarán supeditados a las necesidades y caprichos de los que ostenten el poder. La Agenda 2030 fue adoptada en la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2015. Nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un plan progresivo de 15 años en el que poder construir todas las estructuras políticas, económicas y sociales actuales y transformarlas en un arma de control, sostenimiento de las personas que todo el mundo, y en especial en Occidente. ¿Cuáles son los objetivos de la Agenda 2030? Ya les voy a decir aquí. Número 1, reducción de la población. Como ustedes ven, todo está en este punto. Y cada vez la gente está siendo tan ingenua que hoy en día los jóvenes no quieren tener hijos, sino que quieren es tener mascotas. Y a muchos les está a muchas personas les da miedo tener hijos. Entonces, el punto 1 de ellos, que todo eso está trabajando en las mentes de las generaciones, es reducción de la población. Monopolio de los alimentos. 2. 3. Aborto y anticoncepción. 4. Adormecimiento en la educación. En nuestro país, Colombia, está completamente el sistema educativo, ¿cómo se dice? No el privado, sino el ideolizado. Lo maneja una organización que se llama FECODE y es completamente adormecimiento en la educación. Los llevan, se les roban la mente completamente, los llevan adoctrinados. Adoctrinados. 5, transexualidad y pediatría. No, 6, Pederastia. Que es llevando a que los hombres pueden tener sexo con niños de 10, 11 y 12 años. Eso ya está casi aprobado en muchos países. 6, privatización del agua. 7, pobreza energética. Ustedes no se imaginan en nuestro país todo lo que está trabajando este hombre para acabarnos con la riqueza energética. Entonces, 7. 8, explotación laboral y esclavitud fiscal. Impuestos, impuestos, impuestos. 9, renovación industrial, transhumanismo. 10,
Leyes únicas para todos los países. Pensamiento único. 11. Vigilancia y control absoluto, totalitarismo. 12. Alimentos transgénicos, granjas de insectos. 13. Geoingeniería climática. 14. Control absoluto de los alimentos marinos. 15. Control absoluto de los recursos naturales. Y por ahí es que se le meten a todas las generaciones con el tema del ambiente, ¿no? 16. Estados policiales, fin de la libertad política del miedo. 17. Gobierno global, nuevo orden mundial. Debemos estar preparados por si Jesús viene mañana, pero planear para el futuro. Y esto que está hoy en día en esta agenda del enemigo está actuando en este momento en muchos de nuestros países, por no decir en casi todos. Pues yo les voy a mandar este cuadrito para que ustedes lo tengan ahí y lo compartan con sus familias, con sus hijos y con las personas más allegadas. Así es. He dicho. Gracias, abuelito. Aquí se los mando. No sé si lo saben que en la Convención Demócrata había un bus que estaba realizando abortos durante los 3 días de la Convención Demócrata. Se realizaron Oiga. 27 abortos en ese momento completamente gratis. Oh, faltando ok. días. Uno de los puntos aquí en la Agenda 2030, ¿no? Increíble. Ujú. Sí, claro, esa es una de las banderas de Kamala Harris, el aborto, permitirlo. Es tal vez una de las más fuertes, el aborto. Entonces esto del demonio es una cosa seria. Esto no es un cuentico ni un juego. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Con qué seguimos, Pastor Fernando? Preguntas, aportes, comentarios. Quedó claro lo de el origen y quién es la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Hubo suficiente datos bíblicos para confirmar quién es la mujer y quién es el hijo y quién es la serpiente antigua y quién es el arcángel Miguel. Y el Quedamos dragón. o todavía hay preguntas. ¿Se despejaron las dudas que había en nosotros? Porque lo que quiere el Señor es que tengamos fe en su palabra y dice, bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan la palabra de esta profecía. La revelación, así es como se llama el libro, revelación de Jesucristo, y nos lleva en la escatología a los últimos tiempos, pero siempre nos está llevando en confianza absoluta que dice, yo soy tu protector, no tengas miedo, yo te guardaré, yo morí por ti y yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pastor Fernando, una dale. preguntita. No se te ve bien el rostro, tienes mal Ahí. Juan está. David, deja quieto el celular. Que es que nos mareas con ese teléfono moviéndose. Pastor Fernando, tú tienes ahí a la mano los versículos que citaste para que los repitas y para que los que nos están escuchando de pronto puedan estudiarlos y reafirmar todo lo que hablamos. ¿Tú los tienes ahí a la mano? Sí, señor. Para que los digas, dilos despacio para que nos quede ahí en la grabación, por favor. Ok, entonces lo que en Génesis capítulo 37 del versículo 9 y 10 nos habla del sueño de José y ahí está explicado lo que vimos hoy en el versículo 1, Sí. capítulo 2. Sí, solamente del capítulo y de qué versículo a qué versículo, ya que la gente vaya y estudie. Isaías 9, versículos 6 y 7. Perfecto. Génesis 3:15. Perfecto. Jeremías 4:31. Perfecto. Salmo 2, versículo 9. Perfecto. Daniel 7:7. Muy bien. Gálatas 3:16. Muy bien. Zacarías 3:1. En Romanos capítulo 11, versículos 25, 26 y 27. El amor eterno de Jesús por su pueblo.
Colosenses 2:14. Buenísimo. Dice, ¿Ya? y ¿Listo? Solicito bueno, respeto, ¿se los podemos enviar por WhatsApp, Alfonsito? Sí, sería bueno eso, consignarlos Sí, allí. lo que pasa, doctor Lemus, es que como hay una cantidad de gente que está escuchándonos en la conferencia, entonces también por eso los queremos decir hablados para que la De gente acuerdo, pueda escucharlos. válido, válido. Pero no, ¿Cuál es el último, pastor? ¿Colosenses qué? Colosenses 2:14, 15 y 16, que fue el que leí. Bueno, y mi sobrino apuntó uno que es muy importante, Primera de Timoteo 2:5. Yo creo que con todos esos versículos que hoy citamos es muy importante para aclarar lo que tú nos acabas de decir ahorita sobre la mujer y el dragón, para que El nos quede dragón. claro. Perfecto. Ok. Bueno. Hay una pregunta del doctor Héctor Lemos. padre, yo tengo, no sé si entendí algo. Entiendo en grandes cosas. El dragón representa a Satanás, ¿de acuerdo? Correcto. Correcto. La mujer representa la iglesia de Dios, ¿de acuerdo? No, Israel. No, la nación de Israel. Eso era, esa era la duda que tenía. No, la Gracias. nación de Israel. Porque antes de la iglesia es la nación. Ok, La correcto. iglesia Ahí viene como la bendición a los gentiles. La iglesia nace cuando el pueblo de Israel no acepta el señorío de Cristo. Entonces nace la iglesia, que es cuando el Señor habla a los gentiles. Pero cuando termina la época de los gentiles, el pueblo de Israel vuelve a tener preeminencia en el plan de Dios. Siempre lo ha tenido. Pastor Fernando, buenas noches. El Hijo representa al reino de nuestro Dios Jesucristo, y Jesucristo, ¿de acuerdo? El Hijo es Jesús, amén. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién abrió el micrófono? Pastor ¿Freddy? Fernando, qué pena, pero es que se te está viendo muy mal el rostro. No se te ve sino el bigote y la boca. No, pero yo lo veo bien. No, yo lo veo bien, Julito. Lo veo bien. Yo lo veo bien, yo lo veo bien. ¿Yo Tranquilo. por qué le veo? Yo también lo veo No, bien. yo lo veo bien, yo lo veo bien, tranquilo. Pastor Fernando, una pregunta. Freddy tiene una pregunta. Me Pastor saluda Fernando. Freddy. Pastor Fernando, en el versículo, en el capítulo 12, versículo 4, dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. La tercera parte es el 33%, ¿verdad? Sí. Y la segunda pregunta, eso ya sucedió en el principio, o sea, fue cuando Satanás fue enviado a la tierra. Perfecto, perfecto. Vale, gracias. Una pregunta que tengo, Pastor Fernando, que será la pregunta que te está haciendo mucha gente también que nos está viendo por YouTube. Y quiero que eso nos quede absolutamente claro. Cuando habla del remanente de Israel, estamos hablando de que ese remanente es los judíos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, lo mismo que los gentiles que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, para que eso somos nos quede nosotros. absolutamente claro. ¿Ok? Correcto. Sí, no solamente son los 144,000 literalmente, sino que acuérdense que explicábamos eso, los 144,000 son 12,000 de cada tribu, el 12 es número de gobierno, los 1,000 cantidad, pero el Señor va a salvar a su pueblo y les di la cita en Romanos capítulo, ahí se la di, donde Dios va a salvar a su pueblo. Romanos 11, versículos 23, 25, 26, 27. Cuando termine la plenitud de los gentiles. Ese es importante estudiar Romanos 11. Yo aprovecho para reforzar el tema. Si la gente que nos está siguiendo por YouTube tiene preguntas, nos las puede escribir en los comentarios y dejar tan solo una aclaración porque vimos a José en el capítulo de Génesis. Es sabido que José es una prefiguración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Respecto a lo que habló Tito, no es solamente estar preparados, sino estar preparados para rebatir, que me tocó a mí esta semana, sin darme cuenta me incluí como en un grupo como de 8 jóvenes y tocaron el tema del aborto. Y tienen fundamento ideológico tremendo. Y si uno no está preparado, y papá Dios solamente yo les hice una pregunta.
Si sus padres pensaran como ustedes no estarían vivos. No volvieron a hablar. Absolutamente. Hay que estar uno, Dios, pedirle sabiduría a Dios cuando se encuentre uno, porque uno no sabe en qué momento va a hablarle a alguien de Cristo y todo. Y ahorita el tema es el aborto, el género, todo. Y también tiene que uno estar preparado y pedirle a Dios sabiduría cómo rebatir lo que ellos quieren hablar. Me gustaría escuchar a Juan Barberi, que es uno de los jóvenes del grupo, para que para que sepamos que aquí hay cabida para todo el mundo, que nos Amén. mejora el promedio, entre otras cosas. Dale, Juan. No, muchas gracias, Alfonsito. No, pues yo, pues la verdad me he perdido muchos temas de que el pastor Fernando ha hablado, ahorita con lo que él expuso, pues que digamos que muy claro. Hay una pregunta que no sé, tío, si me la puedes ayudar a responder o aclarar. Tú dijiste que Dios no tiene que sí hay diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia, ¿cierto? Que ya no hace separación, que es diferente, algo así, ¿me puedes aclarar ese punto? La teoría del reemplazo. Lo que pasa es que hay una parte de la iglesia cristiana que habla de la teoría del reemplazo, que Dios ya claudicó su amor hacia el pueblo de Israel y se lo dio a los gentiles, lo cual no es cierto. La Biblia nos dice que el pueblo de Israel no aceptó a Jesús cuando vino y por eso el Señor entró en un tiempo de misericordia hacia las naciones gentiles y mandó a predicar a sus apóstoles primero al pueblo de Israel, pero cuando no apreciaron el mensaje del Mesías de Israel, entonces fue al pueblo de los gentiles. Ya la iglesia de los gentiles con los judíos que aceptaron es la iglesia de Cristo y esa iglesia será arrebatada a los cielos y cuando la iglesia sea arrebatada viene la gran tribulación y Dios con su amor eterno hacia su pueblo trabajará en favor de ellos y los rescatará y la nación de Israel será salva. Perdón, Fernando, pastor, una pregunta. Hay un comentario de que el pueblo de Israel será llevado al desierto, ¿cierto? Sí, sí. Allá va. Entonces, el pueblo de Israel, o sea, Israel en sí va a ser otra vez como, porque según eso va a ser destruido, o cómo es ese, que si lo va a llevar. Gracias por la pregunta, Omita. Imagínense que el único lugar seguro para el pueblo de Israel en este momento y cuando llegue la gran tribulación va a ser la tierra de Israel. Y gracias a Dios por los que bendicen al pueblo de Israel, llevándolos de las naciones a la tierra de Israel, a Jerusalén. Cuando llegue la gran tribulación, el pueblo que esté en Israel será guardado, salvaguardado por Dios, lo llevará al desierto, lo guardará cuando el diablo lance ese río de agua y en la misma tierra de Israel la absorberá. O sea, es una protección especial de Dios hacia el pueblo de Israel. La seguridad del pueblo de Israel ahora es la tierra de Jerusalén, de Israel, o sea, donde están ellos allá. Y otra preguntita, perdón, disculpe, otra preguntita. Ahí está hablando de que el diablo va a venir con tremendo, pues a destruir a a la humanidad, porque él dice que como no pudo matar al hijo y todo, entonces viene ahora contra los gentiles y contra todo, pues contra todo lo que quiere que sea la parte de la humanidad, ¿ok? Ahí dice que contra todos. Claro, viene el imperio de la bestia, la marca del 666, y ahí cualquier persona que se quiera, que no abdique ante la bestia, ante el falso Cristo, que no se debe colocar la bestia, pues va a morir. Y la única posibilidad de salvación en la gran tribulación es morir, entregar su vida por Cristo y morir, pero los judíos serán guardados, muchos de ellos morirán, creerán en el Cordero, pero el Señor salvará a su tierra. Amén. Amén. Alfonsito, yo creo que ya vamos teniendo el tiempo acordado. Listo. Bueno, perfecto. Solamente para ilustración de todas las personas que nos siguen por YouTube, me gustaría que, como lo hicimos la vez pasada, cada uno le voy dando el nombre y ustedes me dan su nombre y apellido y desde qué ciudad y país se encuentran. Arranco con Julito. Bueno, Julio Barberi, vivo en Miami, pero en este momento me encuentro en Pereira, Colombia. Alfonso Lasprilla, el administrador del grupo, y estoy en Miami. Jorge. Jorge Nayib Alarcón, estoy en West Palm Beach y soy colombiano.
Fernando, nuestro Soy expositor. Fernando Barberi, soy pastor y vivo en la ciudad de Cali. Héctor. Héctor Lemus, desde Bogotá, Colombia. John. Buenas noches, John Wilson Flores de Bogotá también, Colombia. Omar. Mucho gusto, me llamo Omar Barberi y estoy en Pereira, Colombia. Álvaro. Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro y estoy en la ciudad de Miami. Edmundo, nuestro decano. Edmundo Aliegro, soy venezolano y estoy en la ciudad de Miami. Juancho. Juan Marulanda, Miami de Colombia. Barranquilla. Freddy. Buenas noches, Freddy Orjuela, de Bogotá, aquí y estoy en Bogotá. Gracias. Juan. Activa tu micrófono. Saludos, Juan Barberi de Pereira, Colombia. Sergio. Hola, buenas noches. Yo soy Sergio Fasano, soy de la ciudad de Posadas, Estado de Misiones, República Argentina. Ramiro. Ramiro, activa tu micrófono. Buenas noches, estoy en carretera, Ramiro Ramírez, voy en algún lugar entre Cibaté y Bogotá, ya llegando a Bogotá. Qué bueno, ok. Entonces, listo, dándole de cumplimiento a nuestro tiempo, Pastor Sergio nos despide en oración. Después los que se quieran quedar, se pueden quedar media horita para que tratemos temas de interés personal o de interés general o algunas preguntas que no tengan que ver con el capítulo 12 también son bienvenidas. Así que, Pastor Sergio, por favor, nos despide en oración. ¿Cómo no? Amado Dios, querido Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor, de revelaciones. Gracias por estos hombres de valor y todos los que están recibiendo, Señor, a través del canal de YouTube. Cada persona, Señor, está siendo infundida por tu palabra, por la palabra de revelaciones. Como bien dijo Alfonso, Señor, este es un libro de esperanza para nosotros, para tu iglesia, para tus hijos. Gracias, gracias, porque cuando más lo entendemos, más bendiciones se revelan a nuestras vidas. Gracias, Señor, por darnos esta posibilidad de ver tu verdad manifiesta en esta palabra bendita, Señor. Bendecimos a todas las familias, Señor, de este grupo de hombres, pero además bendecimos, Señor, a todas las familias de cada uno de los que va a estar visualizando este video, Señor, a través del canal de YouTube. Te damos gracias, Señor, porque la tecnología nos permite alcanzar a tantas personas y queremos ser, Señor, herramientas en tus manos. Pero heme aquí, Señor, envíanos a nosotros para poder alcanzar. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, es el camino, la verdad y la vida, y se llama Jesucristo. Amén. Amén.